Si por algún motivo usted ayer, si por algún motivo usted ayer no vio, no escuchó la predicación del ministro Anderson, es muy importante que hoy en la tarde o mañana en el Facebook, en YouTube nos busca Comunidad Cristiana de Fe, ahí están todas las predicaciones, ahí solamente subimos las predicaciones. Es muy importante que usted oiga, si no lo ha hecho, también hablo para los que están de manera virtual, para que por favor lo hagan, porque lo que voy a compartir hoy tiene mucho hilo con lo de ayer. Entonces, si usted no escuchó lo de ayer, bueno, y el pastor, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué está hablando de esto? Entonces, para que esté en línea, es muy importante que usted, por favor, ponga atención, oiga y tome nota de la predicación que ayer compartió el ministro Anderson Hernández. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted lee la carta a los Romanos, para los que están tomando nota, y va al capítulo 5, versículo 12 al 21, no lo vamos a leer aquí, tome nota por favor, para que lo lea más adelante. Pablo, queriéndole explicar a los destinatarios de ese momento la diferencia que hay entre el viejo hombre y el nuevo hombre, habla de Adán, y dice que Adán, por causa del pecado que cometió Adán, inmediatamente él y todos aquellos que nacimos de manera biológica, nacimos con naturaleza de cometer pecados. Ayer lo decía claramente el ministro Anderson, el ser humano es una máquina para cometer solamente pecados. Y voy a decir algo que puede sonar duro, sobre todo para el corazón de las mamás, pero es una realidad. Aquellos bebés que tenemos en brazos, aquellos bebés pequeños que decimos, ay, tan bonito, tan simpático, ay, mire lo gordito, mira, sí. Esa criatura es un pecador en potencia, a la luz de las Escrituras. Es un pecador en potencia. Por eso Pablo habla de Adán, de aquel Adán que pecó y que por causa del pecado de él todos cometemos pecados, por naturaleza cometemos pecados. Y definitivamente cuando hablamos de Adán, hablamos del primer ser humano que disfrutó, que es vivir en la gracia de Dios, pero prefirió pecar y no seguir disfrutando de la gracia de Dios. Por eso en Romanos capítulo 5, después ahí mismo Pablo habla de Cristo como el nuevo Adán. Y cuando se habla de Cristo como el nuevo Adán, se habla de la nueva criatura, de aquel que no pecó y que disfrutó de la gracia de Dios. De aquel que no pecó y disfrutó de la gracia de Dios. Esta semana le pedí el favor a las personas que hacen parte del ministerio pastoral de la congregación, y por favor que se prepare Esteban Valencia, que se prepare Daniel Ángel y que se prepare Esteban Ríos también. Y de los que están de manera virtual, que me den 3, necesito solamente 3 de los que están de manera virtual. Le dije a los del ministerio pastoral, denme una cita bíblica del Nuevo Testamento donde ustedes definan qué es ser cristiano. Entonces Esteban Ríos, Daniel Ángel, ¿sí? Y las personas que mencioné, y Esteban Valencia, me van a decir qué versículo del Nuevo Testamento, con qué versículo del Nuevo Testamento definen ustedes qué es ser cristiano. En mi caso es Gálatas 2:20. Ahora, los hermanos que están de manera virtual, aquí estoy un momentico monitoreando. 3 de ustedes que me digan el texto bíblico del Nuevo Testamento donde definen qué es ser cristiano. Mientras que los que están aquí, de los que están de manera virtual, preparan el texto, los que están aquí, Esteban Valencia, Esteban Ríos, Daniel Ángel, les voy a compartir para el ministerio pastoral con qué texto definen qué es ser cristiano. Para la pastora Liliana, Juan 1:12. Y les dio potestad, más todos aquellos que creen y le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, para la pastora, ser cristiana es ser hijo de Dios y ser un practicante de comportarse como un hijo de Dios. Para nuestra líder Magali, Romanos 6:22, donde dice que ahora hemos
Estamos llamados y que como fruto tenemos la santificación. Por lo tanto, para ella ser cristiana es vivir cada día creciendo en santificación. Para Dora Barrientos es Efesios capítulo 1 versículos 4 y 7, cuando habla de la predestinación. Hemos sido predestinados para ser hijos de Dios. Para Carlos Javier, para nuestro ministro Carlos Javier, es Efesios 1, 13 al 14, cuando habla de las arras del Espíritu y que hemos sido creados para alabanza, para gloria y alabanza del nombre de Él. Y para el ministro Anderson Hernández es Colosenses 3, 1 al 4, donde habla de que poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Ahí está, entonces repito, Juan 1:12 para la pastora, para Magali Romanos 6:22, para Dora Efesios 1:4 al 7, para Carlos Javier Efesios 1:13 al 14, para el ministro Anderson Colosenses 3, 1 al 4. Ahora repito, estoy esperando que los que están con nosotros de manera virtual me regalen 3 de ellos, me regalen para ellos que es ser cristiano de acuerdo a un texto del Nuevo Testamento. Esteban Valencia, ¿cuál es su versículo? Esteban Ríos, Daniel Ángel, ¿cuál es el suyo? Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree. Esteban Valencia, Esteban Ríos. Segunda de Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Valencia, espero saberme el versículo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver quiénes de los que están aquí de manera virtual me colaboran con algún concepto. Usted también puede tener su versículo. Alguien de los que está presentes me quiere decir algún versículo. Sí, Rosemary. Correcto, ahora vamos a tocar ese, Gálatas 2:20. Muy bien, ¿alguien más me quiere decir algún versículo de los que están aquí presentes? Sí, mujer. ¿Alguien que me traduzca, por favor? ¿Cuál? Correcto, muy bien. Usted puede tener su texto y es muy, muy válido. Bueno, aquí los hermanos, alguien que esté monitoreando, no sea que a mí no me esté llegando, por favor. No sea que a mí no me esté llegando porque mi celular no es de tanta alta gama como Edilberto. Juan 15:16 para Edilberto. Repito, a mí no me están llegando porque mi teléfono no es de tan alta gama como el de uno de ustedes. Sí, vamos a hablar hoy para los que están tomando nota y también los que están de manera virtual tomando nota. La palabra de hoy se titula Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Acompáñenme entonces ahí. También el texto que nos mencionó Rosemary. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Y ruego por los hermanos que están conectados que no se desconecten, y los que estamos aquí que tengamos todo orden y decencia en la exposición de la palabra. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Espíritu Santo, que tengamos orden y reverencia en la exposición de la palabra, que tengamos oído para oír, y que todos nosotros, los que estamos de manera presencial como de manera virtual, al oír la palabra, seamos confrontados, redarguidos, exhortados, animados, motivados para vivir a Cristo, motivados para dar testimonio de Cristo, motivados para que en todas las cosas, como el himno que entonábamos, solamente vivamos para Cristo y para nadie más. Aleluya. Voy a recomendar un libro, un buen libro que usted debe leerse. El libro se llama No se trata de mí. ¿Cómo se llama el libro? Cómprelo, es muy bueno, es muy buen libro y le va a ayudar mucho a vivir vida cristiana. El contexto de Gálatas capítulo 2 versículo 20 comienza en el versículo 11, cuando Pablo de una manera
muy atenta y muy diligente, reprende una actitud incorrecta que ha tenido el apóstol Pedro. Pedro llega a Galicia, se une con los gentiles, con los no judíos, con los gentiles, y comienza con ellos a tener participación de comunión y a comer alimentos que comen los gentiles. Cuando Pedro se entera que de Jerusalén llegan algunos discípulos de Jacobo que fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, cuando Pedro se entera de eso, entonces se reúne con los que llegan de Jacobo y se reúne con ellos y comienza a hacer las prácticas judías. Entonces Pablo, al enterarse de esa conducta incorrecta de Pedro, le llama la atención, le dice: no es correcto lo que estás haciendo, no es sano lo que estás haciendo. Es más, dice el texto que aún el mismo Bernabé fue motivado y fue también extraviado. De ahí viene esta porción bíblica que tanto nos gusta: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Para los que toman nota, tenga presente esta verdad que va a oír. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias a la sangre de Cristo hemos sido justificados. Pero la cruz, aquí dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero la cruz tiene como propósito tratar con nuestro viejo hombre. Y cuando hablamos de viejo hombre, hablamos de comportamiento. Y cuando hablamos de comportamiento, hablamos de lo que ayer el ministro Anderson, cuando tenía aquí el lazo, nos habló de ataduras. El viejo hombre está atado a todos los pecados, por habidos y por haber. Y si recuerdan que él nos mencionó algunos nombres de las ataduras, habló de pecados físicos como masturbación, habló de pornografía, habló de adulterio, fornicación, pero también habló de esas ataduras que hay, que son pecados de carácter, como la ira, el enojo, la amargura, la falta de perdón. Pues bien, el viejo hombre está atado a todos esos pecados, mas nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Si usted es alguien, para los que están aquí presentes, para los que están de manera virtual, si usted es alguien que no ha creído que Cristo es el Señor y Salvador de su vida, es hora de creer en Él para que sea libre de todas estas ataduras. Él mencionó algunas ataduras, como también las ataduras a los juegos de azar, al baloto, al chance, también aquellas ataduras que tienen que ver con los alucinógenos, aquellas ataduras que tienen que ver con el alcoholismo. Él también nos hablaba de eso. Estoy bien ubicado, si estuve en la predicación de ayer. Pero viene, él hablaba de esas ataduras y nos decía que el viejo hombre, o que aquella persona que no ha conocido de Cristo, es una máquina para cometer solamente pecados. Así como el árbol de mango nos da por naturaleza el fruto del mango, el único fruto que puede producir el viejo hombre es pecados, no otra cosa más. No hay otra cosa más. Por eso en Romanos capítulo 6, vamos a leerlo por favor. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Me llama la atención cómo comienza el versículo del apóstol. Lo menciona de una manera contundente, como queriendo recordar, porque él dice: sabiendo esto, ¿qué dice? ¿Qué sabemos? Que nuestro viejo hombre fue ¿cómo? ¿Fue cómo? ¿Juntamente con quién? Ahí dice: con Cristo. ¿Quién está crucificado? El viejo hombre está como crucificado. Ahora, para morir a las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo son solamente ofrecimientos de pecados, se requiere tener al hombre viejo crucificado. Y cuando hablo de tener al hombre viejo crucificado, hablo de tenerlo allí en una posición inoperante.
en una posición improductivo, en una posición inútil. Todos los días usted y yo estamos siendo atacados y se nos ofrece de muchas maneras el pecado. Pero la Biblia dice que el hombre viejo está juntamente como crucificado. Debemos de tenerlo allí crucificado cada día. Recuerde, hermano, su viejo hombre, que su antiguo comportamiento se caracterizaba por pecar, está como crucificado, juntamente crucificado con Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo como libres, para vivir cada día libre en la libertad que Cristo nos ha dado. Debemos de recordar: mi viejo hombre está como crucificado, y como el viejo hombre está crucificado, entonces puedo vivir libre. Y cuando hablo de libre, hablo de no practicar el pecado. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis como llamados. Ahora, nótese, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Yo ya soy libre en Cristo. No, si eres libre en Cristo, no utilices esa libertad para ir a pecar, en ninguna manera, porque eres libre en Cristo Jesús. Por lo tanto, solo aquel, présteme su atención por favor, solo aquel que ha nacido de nuevo es libre en Cristo. Nadie más. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: he nacido de nuevo, he nacido en Cristo? ¿Cuántos de los que están de manera virtual también nos pueden dar la señal: he nacido de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, para alguien que esté aquí o alguien que está de manera virtual, si alguien no ha nacido de nuevo, es muy sencillo. Es decirle: Cristo, vengo a ti. Cristo, límpiame con tu sangre. Cristo, aún sana las heridas de mi alma. Cristo, y haz de mí, a través de tu Espíritu, la persona que tú quieres que yo sea. No estoy hablando de una oración mecánica, ni estoy hablando de una oración salvífica. La oración no es salvífica. El que salva es Cristo. El que salva es Cristo. Lo que estoy hablando es de hacer una oración y vivir, y comenzar a vivir de la manera como usted hizo esa oración, de decir: Cristo, ven a mi vida y haz de mí una nueva criatura. Quien ha nacido de nuevo no usa su libertad en Cristo para pecar, no la usa para pecar. Gálatas 2:20. Él dice: con Cristo estoy juntamente como crucificado. Él está diciendo: mi viejo comportamiento está crucificado en la cruz de Cristo. Por lo tanto, mi viejo comportamiento ya no vive. ¿Qué vive ahora? Cristo en mí. Y en mi humanidad la vivo con una certeza en mi pensamiento y en mi corazón y en mi mente. Vivo teniendo mi fe puesta en Cristo. Y como tengo mi fe puesta en Cristo, entonces puedo decir: he nacido de nuevo. Mire lo interesante, él dice: aquello que antes practicaba yo, que era pecado, está crucificado con Cristo. Humanamente sigo viviendo, pero ahora con esta certeza y con esta convicción, mi fe está puesta en Cristo Jesús. Y como mi fe está puesta en Él, Él es el eje y el motor de mi vida. Porque donde se tiene puesta la fe,
de ahí está la fuente de la vida. Y Él está diciendo, mi fe está puesta en Cristo porque Él es mi fuente de vida, y con Él mi fuente de vida, vivo conforme a esa fuente de vida. Estamos hablando de que este versículo nos muestra 4 aspectos de vida cristiana. 4 aspectos de vida cristiana. Y la palabra cristiana comienza con la letra ¿qué? C. Y 4 aspectos de vida cristiana que comienzan con la letra C. Primero, 4 aspectos de la vida cristiana son: 1, conocer lo que Cristo ha hecho. 1, conocer lo que Cristo ha hecho. 2, creer en lo que Cristo ha hecho. 2, creer en lo que Cristo ha hecho. 1, conocer lo que Cristo ha hecho. 2, creer en lo que Cristo ha hecho. 3, consagrarme a Cristo. 3, consagrarme a Cristo. ¿Cuál es la primera? Conocer lo que Cristo ha hecho. La segunda, creer lo que Cristo ha hecho. La tercera, consagrarme a Cristo. Y la cuarta es caminar en el Espíritu. La cuarta, caminar en el Espíritu. La número 1, conocer lo que Cristo ha hecho. La número 2, creer a lo que Cristo ha hecho. La 3, consagrarme a Cristo. Y la cuarta, caminar en el Espíritu. Para los que tienen la cultura de escribir y los que estamos aquí de manera presencial, acompáñenme a la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios. Debemos de conocer y creer. Y segunda de Corintios 5:21 dice esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo puso por pecado, para que nosotros ahora seamos justicia de Dios en él. Creyente, levanten la mano los que están aquí que conocen lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Se puso como sustituto por mí y por usted en la cruz. ¿Qué hizo Cristo? Dio su vida por nosotros, para que nosotros ahora tengamos la vida de Él. ¿Qué hizo Cristo? Se puso como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Cristo? Pagó por nosotros la deuda que usted y yo no podíamos pagar. ¿Qué hizo Cristo por mí? Voy a hablar en primer. ¿Qué hizo por mí, por este pecador? ¿Qué hizo por mí? Fue a la cruz a decirme: José Noé García, me entrego por ti porque te amo, y me entrego por ti para que ahora tú tengas la clase de vida que yo tengo. Lo hizo por mí, no sé si por usted también. Eso hizo Cristo. Se entregó voluntariamente en la cruz para sufrir la ira de Dios, para que ahora, según este texto, yo disfrute de la justicia de Dios. Él sufre la ira, pero yo recibo la justicia. Al que no conoció pecado, lo puso por los pecados, por los pecadores. Lo puso. Un comentarista dice que en la cruz literalmente Jesús tomó toda naturaleza de pecado, totalmente. Ahora el asunto es: conocemos, pero creemos. Creemos que esa obra de la cruz es para salvación. Creemos que cuando Cristo fue a la cruz, lo hizo para que usted y yo tuviésemos salvación. ¿Cuántos lo creen? Bueno, vuelva conmigo a Gálatas. Vuelva conmigo a Gálatas, por favor. Vuelva conmigo a Gálatas, por favor. Ya les dije dónde. Ya les voy a decir. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de ¿quién?
de Cristo. Atención, cuando Cristo se entregó por Ana María Mestre, cuando Cristo se entregó por ella, Cristo creyó que la obra de él, Ana María creyendo, sería redimida. Nosotros somos salvos porque creemos en lo que Cristo hizo. Y el mismo Cristo creyó que él dando su vida, los muchos serían redimidos. ¿Cuántos muchos hay aquí redimidos? Que hemos creído en la obra de Cristo en la cruz. Pero también es importante consagrarnos a Cristo. Consagrarnos a Cristo como un estilo de vida, como declara Primera de Juan. Para los que están tomando nota, se les voy a decir bien cuál es el versículo. Ya voy a llegar. Está después de Pedro, está después de la segunda de Pedro. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y cuando dice de andar como él anduvo, es vivir una vida consagrada a Cristo. Cuando dice que yo debo de andar como Cristo anduvo, está hablando de que la gente ve en mí una vida dedicada a Cristo. Cuando dice que yo debo de andar como Cristo anduvo, es que en mi hogar y fuera de mi hogar la gente dice definitivamente esa persona es un verdadero cristiano. ¿A cuánto les gustaría que dijeran eso en el hogar y fuera del hogar? ¿A cuánto nos gustaría? Sí. Pero también debo de caminar en el Espíritu. Más adelante, si así Dios lo permite, estaré enseñando qué es caminar en el Espíritu. ¿Cuántos quieren saber qué significa caminar en el Espíritu? ¿Cuántos quieren? Bueno, más adelante, cuando el Espíritu nos lo diga, vamos a hablar de esto. Pero présteme atención a algo muy interesante, como una degustación de qué es caminar en el Espíritu. Cuando Cristo fue a partir, le dijo: tranquilos muchachos, yo me voy, pero viene el Consolador, que es la palabra paracleto, consolador, alguien que está a mi lado. Pero la palabra paracleto también significa alguien que da testimonio de otro. ¿Qué es paracleto? Alguien que da testimonio de otro. Cuando Jesús dice: les voy a enviar el paracleto, los que estaban ahí reunidos, que tenían academia griega, inmediatamente pensaron: este tipo está hablando de jurisprudencia, este tipo está hablando de régimen civiles, este tipo está diciendo que el Espíritu Santo es aquel que va ante un estrado a dar testimonio de otro. Como cuando, no sé cuántos de ustedes han estado en un juicio allí en una sala penal ante un juez, no sé cuántos de ustedes lo dicen: bueno, vengo a dar testimonio de que esta persona hizo esto, o vengo a dar testimonio, esta persona no hizo esto. O no sé cuántos de ustedes han ido a una notaría a hacer una declaración extrajuicio. ¿A cuántos les ha tocado hacer eso? Como para que más o menos sepan de qué estoy hablando. Pues bien, el Espíritu, estar consagrado al Espíritu, es que el Espíritu a usted y a los demás da testimonio de que usted es cristiano. Es más, Romanos dice: nos ha dado su Espíritu por el cual clamamos Abba Padre. Pero también el Espíritu da testimonio a nuestra vida de que somos hijos de Dios. El Espíritu es aquel que le dice a usted, y a través de su testimonio le dice a los demás: esa persona en verdad vive a Cristo. ¿Cuántos quieren recibir ese testimonio? Sí, estamos hablando de 4 aspectos de lo que es vida cristiana. Por lo tanto, todos aquellos que estamos en Cristo hemos crucificado al viejo hombre. Y atención con lo que viene: los que están en el primer Adán, recuerde que el primer Adán es aquel que comete pecados y siempre está pecando. Sí, porque el que está en el primer Adán peca y siempre está pecando. Peca y siempre está como pecando. En el primer Adán, en el hombre viejo, no hay nada bueno. Todo lo del viejo hombre debe estar crucificado. Todo lo del viejo hombre debe estar crucificado, porque no hay nada en él que sea útil para el nuevo hombre.
Escúchenme muy bien los que están aquí presentes y los que están de manera virtual, y ojalá no se les caiga la señal después de esto. Pero si algo bueno o algún bien hizo el viejo hombre, sencillamente son sus pecados más refinados. Si algo bueno o hizo algún bien el viejo hombre, sencillamente son sus pecados más refinados. Porque no hay nada, absolutamente nada del viejo hombre que sea útil para la nueva criatura. ¿Y cuántos pueden decir que están en Cristo? Sí, hermano y hermana. Por eso estos 4 aspectos de vida cristiana harán que usted experimente a diario vivencia de victoria en su caminar como creyente. Por eso, cuando hablo de estos 4 aspectos de vida cristiana, estoy diciendo que la cruz es la declaración de que la vieja creación debe de morir, y que no debemos nada más participar en las cosas del viejo hombre, porque nada del primer Adán puede pasar más allá de la cruz. Nada del primer Adán o del viejo hombre puede pasar más allá de la cruz. Algunos de ustedes han pensado: ¿y cómo hago para vivir a diario en santidad? Estas 4 verdades que ha oído le van a ayudar a motivar a vivir en santidad. ¿Cuáles son? Conocer lo que Cristo ha hecho, creer en lo que Cristo ha hecho, consagrarme a Cristo, caminar en el Espíritu. De esta manera usted va a caminar en santidad, y de esta manera usted va a mostrar realmente a Cristo, atención, como Señor y Salvador. Si para usted Cristo es su Salvador, ¿para cuántos? Voy a preguntarlo más bien: ¿para cuántos de ustedes Cristo es su Salvador? ¿Cuántos pueden decir: Cristo es mi Salvador? Si Cristo es su Salvador, entonces también tiene que ser su Señor. Y si Él es su Señor, Él tiene toda autoridad sobre su vida. Y ya no vive usted, Él vive en usted. Y si Él vive en usted, usted simplemente es un canal donde Él se está manifestando. Muchos dicen: Cristo es mi Salvador, pero no viven conforme a esa verdad. Y al no vivir conforme a esa verdad, entonces ni es Salvador ni es Señor. Ni es Salvador ni es Señor. Y cuando hablo también de caminar en el Espíritu, yo creo que la mayoría de ustedes saben que dice 2 Corintios 5:17, ¿cierto? Todos, sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que eso sea verdad, usted tiene que vivir los versículos siguientes. Y los versículos siguientes dicen que para aquellos que han nacido de nuevo, ya no viven para sí, sino que viven para aquel que murió y resucitó. Si usted ha nacido de nuevo, usted vive para Cristo y para nadie más. Si usted ha nacido de nuevo, usted ya no vive para agradarse a sí mismo, vive para agradar a aquel que resucitó. Jesucristo venció la muerte. Si usted ha nacido de nuevo, entonces en su vida cada día hay esta consigna: vivo para aquel que venció la muerte, vivo para aquel que murió por mí, vivo para aquel que resucitó, vivo para él que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted en verdad ha nacido de nuevo, entonces todo lo que usted hace solamente agrada a Cristo. Así no agrade usted a las personas, pero si usted está agradando a Cristo, lo felicito, usted está viviendo como nueva criatura. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Sí, debemos de caminar en estas 4 verdades. Caminar en estas 4 verdades. Volvamos a Gálatas, por favor. Volvamos a Gálatas. Y allí en Gálatas 2:20, Pablo está diciendo, y hoy lo decimos nosotros:
Hoy espero que usted también lo diga en primera persona. También los que están de manera virtual lo digan también en primera persona. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Me llama la atención. Él dice: yo allá todos mis pecados y mi manera de vivir antes de conocer a Cristo está crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Atención, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese, ¿qué? Ojo con lo que viene, ojo, atención, despiertos en el espíritu, hermano y hermana. Despierto en el espíritu, para lo que usted va a oír, despierto en el espíritu. También usted que está de manera virtual, nótese lo que dice el siguiente versículo. No desecho la gracia de Dios. Aquel que vive para Cristo, en verdad vive en la abundancia de la gracia de Dios. Pero aquel creyente que aún le gusta practicar pecados, está manifestando que está desechando la gracia de Dios. Y dice: pues si por la ley fuese la justicia, entonces en vano Cristo murió en la cruz. Si la justicia es por lo que yo pueda hacer, entonces no sirvió de nada la obra de Cristo en la cruz. Si ser justo delante de Dios es por mi comportamiento, entonces Cristo en vano se dio en la cruz. De este versículo aprendemos dos cosas muy importantes, y por eso le dije despierto en el espíritu. Lo primero que aprendemos de este pasaje bíblico es: ¿qué significa la gracia de Dios? Significa lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué significa la gracia? Lo que Dios ha hecho por mí. ¿Y qué ha hecho Dios por mí? Me dio a Jesús para salvación. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Me dio su Cordero para quitar el pecado de mi vida. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Puso a su Hijo en la cruz, porque yo tenía que estar en la cruz. ¿Qué es la gracia? Lo que Dios ha hecho por mí. Pero este versículo también dice qué es la ley. ¿Qué significa la ley? ¿Qué significa la ley? Significa lo que yo debo de hacer por Dios. Lo que yo debo de hacer por Dios. ¿Cuántos están en Cristo? Cada vez que usted practica santidad, está viviendo en la gracia de la abundancia de Dios. Y el niño dice amén. Sí, el versículo está diciendo: no desecho la gracia de Dios. Creyente, en Lamentaciones hay una descripción muy clara de qué le pasó a Adán en el paraíso, y dice: la corona cayó de su cabeza. La corona de vivir conforme a la gracia de Dios. Y en esta misma carta, Pablo les dice a los de Galicia: ¿por qué quieren volver a practicar pecados? ¿Por qué quieren volver a la esclavitud de practicar pecados? Y si vuelven a la práctica de cometer pecados, ustedes están cayendo de la gracia. Y este versículo está diciendo: no desechemos la gracia de Dios. Por eso hoy Cristo está aquí nuevamente, porque Cristo es el ungido de Jehová. Él está aquí para quitar toda atadura de pecados. Y si por algún motivo usted está permitiendo nuevamente reincidir en pecados, hoy está Cristo aquí para decirte: yo soy tu libertador. Yo soy tu libertador. Sí, no desecho la gracia de Dios. Por lo tanto, podemos decir: la cruz ha sido dada para crucificar al viejo hombre, pero el Espíritu Santo nos ha sido dado para que la nueva criatura camine en la gracia de Dios.
que la nueva criatura camine como en la gracia de Dios.